Amigos de Querétaro, de verdad me da mucho gusto saludarlos, recomendándoles que sigamos pues lo más posible toda la prevención que podamos dentro de nuestras capacidades tener para evitar los contagios o más que nada para propagarlos, como en este caso estamos con nuestro cubrebocas, con la compañía y muy grata compañía de Jesús Méndez. ¿Cómo estás, amigo? Bien, señor, muy buenos días. Buenos días particularmente a Querétaro de verdad y su auditorio, que es un auditorio pensante, bendito inteligente y que sabe no solamente escuchar, sino lo fundamental, hay que analizar qué es lo que pasa en este Querétaro nuestro. Te agradezco mucho y sobre todo, pues yo muy contento que vengas a platicarnos. Tú sabes que yo te admiro mucho tu experiencia y tu conocimiento, y creo que hay un tema que quiero que comentemos. Y antes de eso te voy a pedir, con la distancia que tenemos y con el área sanitizada, como lo es nuestro estudio, te voy a pedir que nos retiremos el cubrebocas, porque sí quiero que vean un poquito las reacciones de las cosas que vas a comentar y cómo las vas a comentar, y con el gustazo que estés aquí. La revocación de mandato. Creo que, a final de cuentas, mucha gente le ha costado trabajo entender lo que es la revocación de mandato. Se ha dicho de muchas formas y también creo que se ha confundido de muchas formas. De una persona como tú, con tu experiencia y tu conocimiento, me encantaría que nos platicaras qué es la revocación de mandato y sobre todo para mi público de Querétaro, ¿verdad? Bueno, desde luego que lo que tenemos que observar, la revocación de mandato es un proceso. Es un proceso de carácter eminentemente legal, pero además político. Okay. ¿Por qué político? Porque incluye a la democracia. Es decir, si nosotros queremos vivir en la democracia, si nosotros queremos vivir en un sistema democrático, tenemos que entrar justamente a la ratificación de este mandato. ¿Qué significa la ratificación? Bueno, pues desde luego que es la participación activa de Juan Pueblo, por decir algo. O bien establecerlo y decirlo de la sociedad en su conjunto. Los que quieran participar, a nadie se le obliga, pero sí, si es ya ley, entonces tenemos derechos y obligaciones. Usted de enfrente y yo de aquí sentado tenemos derechos y obligaciones. Entonces un derecho es ir a sufragar sobre si queremos o no la ratificación de este mandato. Correcto. Y final de cuentas, a mí me llama mucho la atención que mucha gente no quería, o bueno, no veía del todo bien la revocación de mandato. Se me hace increíble eso. Sí. Yo me pregunto, ¿será porque no querían adquirir el derecho, no querían adquirir la responsabilidad? ¿O será porque no entienden lo que es la revocación? ¿Por qué será? Bueno, en principio, mira, tenemos y conocemos a algunas personas ya adultos y los jóvenes ahora con más información, pues todo ello deviene de sociedades mucho más avanzadas, es decir, de Europa antigua. Y de Europa antigua estamos hablando España, Italia, Francia, Alemania, etcétera, donde específicamente han visto que las autoridades tienen que atender necesidades inmediatas. Y en este sentido es justamente el carácter de esta nueva ley, que hay que darle justamente la pertenencia a los ciudadanos para que puedan opinar en un sistema de democracia directa. Como usted lo escucha, democracia directa. Aunque a veces en nuestra sociedad, pues en casa no la vemos, la democracia directa. Yo te diría que hoy en día, y lo he escuchado, muchos políticos dicen que los jóvenes hoy en día ya están más politizados, y bueno, yo lo veo en mi casa, ¿no? Nos sentamos a la mesa y bueno, hay que cuidar luego el lenguaje porque los chavos están, pero la orden de día y muy politizados y muy en desacuerdo y muy de acuerdo. Creo que ese es un gran momento para lo que tú dices, que dejemos de ser una democracia representativa y que ya sea una participativa, que realmente los que queramos participar lo podamos hacer. Eso es la revocación de mandato. Así, ¿no? es. Y luego la parte que tú haces el comentario de lenguaje, del que utilizamos en el común denominador, porque dentro de la parte de la comunicación política, en donde hay una gente brillantísima, es Habermas,
y que son un miembro de la Escuela Alemana de Comunicación. Entonces, desde ese punto de vista es donde tenemos que ver cómo aplicamos ese lenguaje. Entonces, en eso tendremos que ser muy claros, y por primera vez en la historia, Juan Pueblo, la sociedad de México, tendrá o no que respaldar esta situación. ¿Por qué razón? Porque específicamente se nos está dando la oportunidad de poder decidir qué queremos de nuestros gobernantes. Ya lo decíamos, ¿qué queremos de nuestros gobernantes? ¿Que nos atiendan o que atiendan primera necesidad inmediata de ellos, de ver de dónde sacan recursos? El reemplacamiento, ¿verdad? Entonces, ay caray, pues espérate, y tan caro, pues no, ¿verdad? Entiendo yo que es, en ese sentido, es un renglón de productos y aprovechamientos como ingreso del gobierno, pero no a esa magnitud. No, bueno, y tampoco tan parejo, ¿no? O sea, creo que puede pagar el mismo costo de un reemplacamiento de una persona que tiene un auto de hasta 700,000 pesos, así que es. yo con mi carrito de 60,000 pesos, ¿no? Así Entonces, es. O que ese de 700,000 no pague. Pues, peor aún, ¿no? Peor, ¿no? Aún. Así es. Aquí yo lo que te quiero preguntar, y sobre todo por eso que me dices, ¿por qué crees que se dio tanto rechazo? Porque lo hubo, bueno, casi 10 millones de firmas para llevar a cabo la revocación, dio a entender que hay una gran aprobación, pero también había mucho en contra. Caray, lo que tú me planteas suena maravilloso, que yo pueda participar, yo desde mi casa, desde como pienso, pueda participar demócratamente, no a través de una representación, que puede ser un diputado, un gobernante, yo directamente, y que la gente haya rechazado esa oportunidad. ¿Por qué crees que se haya dado eso? Bueno, pues mira, en principio habíamos vivido una temporada en donde no se nos reconocía la voz. La voz quiere decir comunicación. Un comunicación tiene un emisor y un receptor. Y ese receptor puede tener afinidad o no estar de acuerdo en lo que te dice el emisor. Entonces, desde ese punto de vista es donde el pueblo tiene que valorar qué es lo que le dice el comunicador. ¿Sí? Y el comunicador, pues es el gobierno, es la esposa en casa, es el jefe en el trabajo, es el supervisor del trabajo, etcétera, etcétera. Y si no nos damos a entender desde ese punto de vista, pues imagínense, este país sería el caos. Entonces, no es posible. Hay necesidades inmediatas todavía en nuestro país que subsanar: alimentación, higiene, salud, escuela, es decir, educación, trabajo, espacio donde vivir. Son necesidades primarias y son necesidades todavía de países tercermundistas o en vías de desarrollo. Todavía nos califican así en el exterior a nuestro país, en México, como en vías de desarrollo. Entonces, lo que se está haciendo justamente en este momento con esta ratificación de mandato, bueno, pues es que la gente tome conciencia en ese sentido, que su voz vale. Claro, ¿sí? Claro. Yo no estoy diciendo voto, estoy diciendo voz que se expresa, voz que se escucha. Ahorita lo acabas de decir, ratificación, revocación. Entiendo que la ley se llama Ley de Revocación de Mandato, Así ¿no? es. Pero esta confusión entre la ratificación y la revocación también fue algo que se habló mucho durante este proceso. Sí. ¿Nos puedes platicar por qué? Pero no hay confusión. La confusión es el que se la quiera hacer. Aquí la situación es, ¿le entramos o no le entramos al carácter democrático que se nos está dando oportunidad de abrir? Claro. Bueno, pues la gente lo vio con su voto. Por eso hubo un presidente que en una revolución pacífica llegó con una mayoría de votación calificada. Correcto. Y mediante ese sistema de votación calificada, pues entonces es que nos da la oportunidad de acrecentar esa libertad, porque eso aparte es una libertad que nosotros tenemos, si adquirimos o no la democracia, así de simple.
La democracia no se vende, se adquiere, se toma, se ejecuta, es acción inmediata. Entonces, por eso digo que no hay confusión en ese sentido. Es más que claro. Jesús, pues bueno, se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco muchísimo todas las aportaciones que nos has hecho. Te invito a seguir viniendo, colaborando, compartiéndonos más que nada tu experiencia. Tu conocimiento pues es claro y es amplio, pero te agradezco mucho que lo compartas. Muchas veces, y creo que es el punto que nos sucede a nosotros los ciudadanos, es que pecamos de desconocimiento, de no conocer cómo eso, por qué se dio. Ahorita esto que nos acabas de platicar, nos queda claro que nos alimenta y nos ayuda. Y más que desconocimiento, lo que sí tenemos que hacer como mexicanos y mexicanas, porque ahora hay que hablar en situación de género, mexicanas y mexicanos, tenemos que saber escuchar. Pero al saber escuchar, tenemos que saber analizar. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión o lo mejor convenga. ¿A quién? Pues a usted, señor, a usted, señora, a usted, joven, a usted, abuelito, ¿sí? Que bueno, pues para allá vamos, pero en ese sentido es donde tenemos que estar de manera muy puntual, atentos y definidos. Aquí no se vale ser timorato, o definimos o ahí muere. Totalmente de acuerdo. Jesús, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Te vuelvo a reiterar la invitación a que sigas estando, y a nuestros amigos de Querétaro de Verdad los invito a comentar esto que nos compartió don Jesús Méndez, y de alguna forma todas las preguntas que le quieran hacer a Jesús, estoy seguro y convencido que nos va a poderlas pues explicar con cada una de sus participaciones. Yo les prometo que se lo voy a preguntar. Él es una persona muy abierta y muy plural, como lo acaban de ver. El espacio para poder hacer las preguntas que ustedes gusten, ¿vale? Que tengamos una bonita tarde. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Síganos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro sitio web queretodeverdad.mx. Que tengamos bonita tarde. Hasta luego.